Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos a esta conferencia de prensa. Y evidentemente queremos platicar hoy sobre el acuerdo propuesto por el presidente nacional de Morena. Y al parecer Morena está más interesado en destruir que en construir. Una vez más se hacen cortinas de humo. Es un distractor lamentable que busca afectar a la clase media de este país. Y la propuesta no es de un militante de Morena o de algún obsesivo correligionario, sino del mismo presidente nacional del partido oficial. Y aunque el presidente de la República hoy ha fijado su posición, nos parece necesario recalcar la irresponsabilidad de este tipo de propuestas. Es irresponsable porque mientras hemos perdido como país más de 700,000 empleos, solamente hablando de empleos formales, lo que se busca con este acuerdo es gravar el patrimonio de los mexicanos. Mientras hay oficialmente 51,633 personas contagiados de COVID en nuestro país, Morena busca hacer terrorismo fiscal. Mientras las personas en México están intentando sobrevivir en la agonía de las empresas, el presidente de Morena busca dinero para que el gobierno continúe con sus obras faraónicas. Es un absurdo pretender que el INEGI sea utilizado para auditar y fiscalizar, ya que es un organismo autónomo que tiene como facultad recolectar información para llevar a cabo funciones de medición y no de revisar el patrimonio financiero y bursátil de los mexicanos. Este tipo de propuesta por parte del partido oficial ahuyenta a posibles inversionistas que tienen la intención de venir a México y abrir empresas, pero sobre todo generar empleos. Es una irresponsabilidad que en medio de altas cifras de desempleo se quiera dañar aún más a la población. Por ello, hacemos un llamado a la Secretaría del Trabajo, al secretario de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública a que orienten al presidente del partido oficial sobre cuáles son las facultades de estas tres instituciones. Por lo que hace la Secretaría del Trabajo, le explique al presidente de Morena los graves problemas de pérdida de empleo en nuestro país. Al secretario de Hacienda le pedimos que le explique cuántos tipos de impuestos hay, cómo se recaban y en su caso, cuando se incumple, cómo se puede obligar a pagar. Y a la Secretaría de la Función Pública también le solicitamos, le explique al presidente de Morena que en caso de que algún servidor público esté obteniendo un patrimonio indebido, esta puede sancionarlo. Cada institución en nuestro país tiene facultades específicas y esto debe entenderlo el presidente morenista. Sin duda hay una realidad paralela en la que Morena está viviendo y no es la que viven los mexicanos. La realidad de la mayoría de los mexicanos es que hoy necesitan certeza laboral, seguridad, legalidad y sobre todo salud. Mientras que la realidad de Morena es parecerse cada vez más ideológicamente a regímenes autoritarios como el de Venezuela. Lo que vemos es que quieren desviar la atención. Tenemos miles de muertos a causa de la irresponsabilidad del gobierno con un sistema de salud que cuenta con un lamentable e irresponsable subejercicio y la desaparición también del Seguro Popular por este gobierno actual. Hoy la realidad nos alcanzó y el gobierno y Morena son responsables de que México tenga el porcentaje más alto de mortandad por COVID. Si en realidad tienen tantas ganas de medir algo, que midan con veracidad e informen los contagiados, así como las defunciones que existen en el país, ya que el día de ayer, como ustedes lo saben, Mexicanos Unidos contra la Corrupción señaló que tan solo en la Ciudad de México hay más de 4,570 defunciones por COVID, comparado con el nivel nacional reportado por la Secretaría de Salud, que son 5,332, pues sin lugar a dudas nos demuestra que las cifras están siendo manipuladas, están siendo desafortunadamente no tomados en cuenta miles de personas
que han sido infectados y que hoy han fallecido por esta irresponsabilidad en términos de la administración pública. Si quieren medir, que no midan la riqueza o que no midan el patrimonio, lo que tendrían que estar midiendo es la cantidad de infectados y la cantidad de muertes, porque sin lugar a dudas esta irresponsabilidad se las cobrará este país en futuros meses y futuros años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Les recordaría los 4 minutos de ser posible. Senador Damián Cepeda, por favor. Gracias, compañeros. A ver, la propuesta que hace Morena formalmente es una tontería absoluta, es una estupidez, es más. Así lo digo de manera concreta. Y por más que salgan hoy a quererse desligar y a desmentir, no hay casualidades en política, menos en un estado tan unipersonal como el que ha establecido Andrés Manuel López Obrador. O bien como distractor de los temas importantes, o bien como amenaza, para luego salir y decir, no se preocupen, pero dejar la amenaza ahí puesta en la mesa. Este tipo de acciones que ha tomado Morena es muy preocupante. El mensaje de nuestra parte es claro. Primero hay que mandar o tener las señales de alertas abiertas, porque es evidente que una y otra vez se hacen propuestas enfocadas a autoritarismo y, debo decirlo, a ideas comunistas que quieren establecer aquí en México. Y el segundo mensaje, con mucha contundencia, es: no van a pasar. En el Senado no van a pasar, porque necesitan 2/3 partes, y ahí estaremos para defender a México de esta invasión a su privacidad y esta persecución fiscal que se quiere hacer. Es completamente violatorio de la Constitución. En México nadie puede ser molestado en su persona ni en sus bienes si no es por mandamiento de la autoridad, y eso no va a suceder. Y segundo, es un brutal desconocimiento de lo que ya se hace. No sé si sepan, pero todo este rollo que traen de bienestar y de la medición, que no debe ser de ingresos nada más, perdón, pero pues qué pena que el gobierno y el partido del gobierno no conozca lo que ya se hace en México. Coneval desde hace años, con una reforma que se dio a la Ley de Desarrollo Social, mide la pobreza de manera multidimensional. No se mide solo ingresos, se miden 9 componentes. Ingresos, que claro que es importante, la gente tiene que poder comer, pero también se mide rezago educativo, acceso a salud, acceso a seguridad social, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos en tu vivienda, cohesión social, alimentación y hasta carreteras. Entonces, esa medición de calidad de vida ya se da, y es lo que tenemos que buscar impulsar los mexicanos. Lejos de querer perseguir a quien tenga bienes, hay que generar riqueza para todos, que todos tengan más. Ese debe ser el objetivo, y no que todos se conviertan en más pobres, como parece ser que tiene de objetivo Morena. Así es que el mensaje claro: alerta, y no van a pasar en el Senado. Senador, muchísimas gracias. Senadora Alejandra Reynoso, por favor. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como ya lo han dicho mis compañeros, Morena es una amenaza permanente. Y me parece que lo que presenta el dirigente nacional de Morena en días pasados no fue una mera ocurrencia. Han insistido desde que inició esta administración en cómo lograr un régimen en donde no existan libertades y en donde el poder absoluto lo controle absolutamente todo. Y nada más quiero enumerar tan solo algunos ejemplos que se han dado hace un mes y que tienen que ver, si no es la misma reforma que proponían con lo del INEGI, pero sí el mismo atentado a las libertades y a los derechos de todos los mexicanos. Tan solo por mencionar, la diputada Lorena Valles, si recordaremos, hace más o menos un mes, propone una iniciativa constitucional para reformar el 29 y el 65 y determinar la suspensión de derechos. Y esto de inmediato sale Morena, se deslinda. Claro, ahora con lo del INEGI, pues cómo se deslinda Morena si ellos mismos lo están proponiendo. Segundo ejemplo, 21 de abril, Morena propone que los fondos de las AFORES las controle el Banco del Bienestar, como si supiéramos que no saben invertir y solamente saben gastar, y que son los ahorros de los particulares. Ejemplos tan solo de este año, de hace un mes, cómo Morena atenta permanentemente y es una amenaza contra la democracia, contra la libertad, contra la economía de los particulares. Y miren, tan fácil. Si su objetivo
al querer proponer que INEGI mida la concentración de la riqueza, no necesitan al INEGI, que le pregunten a Bartlett cómo es que ha ido concentrando su riqueza, que le pregunten a sus hijos, que le pregunten a J-Pol, que le pregunten a muchos de sus funcionarios. No utilicen al INEGI, los tienen bastante cerca. Gracias. Senadora, muchísimas gracias. Gracias por su concreción también. Senadora Marta Márquez, por 4 minutos. Gracias. Senadora, su micrófono, por favor, si nos hace el favor. Ahí ya está listo. Gracias. Lista. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa. Gracias a mis compañeros. Y bueno, pues lo que yo les quiero comentar es que estamos ante un gobierno de distractores. Yo considero que esta declaración que sale a dar el presidente de Morena, pues sí es un distractor, y a continuación les digo de qué. Estamos ante un gobierno de distractores, en el legislativo, de ataques, que además está aprovechando esta pandemia para dañar a los mexicanos. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué lo digo? Porque en todas las propuestas, en todas las reformas, lo que ha hecho el gobierno de Morena con sus legisladores, con sus aliados y ahora hasta con el presidente de su partido, es proponer iniciativas que violan la Constitución, que violan los derechos, y luego, según ellos, ya las corrigen. Y luego, según ellos, corrigen la plana, y luego ellos dicen que hubo un error. Y bueno, así nos llevan. Y en todas estas, entre declaraciones, iniciativas que violan la Constitución, nos están dañando a México, nos están haciendo daño. Los legisladores de Morena creen que le corrigen la plana y que todo está bien, pero no, creo que hoy lo hacen por conveniencia, lamentablemente, y sí le están haciendo daño al país. Tan solo con proponerlo, la inversión se contrae. Los inversionistas dicen, ¿yo para qué voy a México si en México no se respetan los derechos ni la Constitución? ¿Por qué digo que esto es un distractor? Yo creo que esta declaración del presidente de Morena puede haber sido un distractor para ocultar lo que el presidente declaró el viernes. El viernes el presidente dijo que ya se acabó el fondo de gastos catastróficos, estos 40,000 millones que pasaron al INSABI, y esto es gravísimo, gravísimo, porque nosotros como oposición que votamos en contra de la desaparición del Seguro Popular, creímos que quizás se lo podían gastar en 2 y era poco tiempo, pero que se hayan gastado el fondo de gastos catastróficos 40,000 millones en un mes de creación del INSABI, porque el presidente dijo que se gastó antes del inicio de esta pandemia. Entonces, esto es gravísimo y pediremos explicación clara de dónde están esos 40,000 millones, y creo que esto es lo grave que hoy le está pasando a México. Increíble, inaudito que se haya gastado el presidente en un mes 40,000 millones que con el Seguro Popular permanecieron 15 años para las enfermedades más graves que tienen nuestros mexicanos. Y por último, defender al INEGI. Que dejen en paz al INEGI. Ya le han quitado presupuesto. El INEGI es una institución autónoma que no se debe de prestar a este tipo de arbitrariedades, y bueno, pues siempre defender a todas las instituciones, en especial al INEGI, que es una institución que nos ayuda precisamente a que el gobierno manipule las leyes, la Constitución, y a que haya información verdadera. Gracias. Muchas gracias, senadora Márquez. Muchas gracias a todos. Empezaríamos con las preguntas y respuestas. Tenemos un listado hasta ahorita de 4 preguntas. Empezaría Gerardo Zedillo, posteriormente Lucía Calderón. Después de Gerardo Segura, yo haré la pregunta y le daríamos la palabra a Félix Muñiz. Gerardo Zedillo, por favor. Gracias. No pongo el video para, pues no, que se escuche perfectamente. Ya lo pongo. Buenas tardes a todos. De entrada les quiero preguntar si pues no se hizo ya esto una tormenta en un vaso de agua. Al final de cuentas, bueno, pues ya tanto el presidente como pues el propio Monreal, en fin, legisladores ya salieron a descalificar esta puntada que se aventó Ramírez Cuellar. Entonces, pues no sé si realmente valga la pena seguir bordando sobre esta babosada. La otra, preguntarles sobre pues el tema de la violencia intrafamiliar. Hoy se da a conocer, bueno, se dan a conocer cifras
que contradicen absolutamente, desde luego, lo que planteaba el presidente hace unos días, de que pues, las señoras y los niños están muy tranquilos en su casa, pasando la cuarentena, cuando en realidad, bueno, pues se ha incrementado el número de mujeres violentadas, de niños asesinados, en fin, llamadas de auxilio, y bueno, pues parece que no se hace absolutamente nada para impedir esta violencia intrafamiliar. Serían mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Senador Cepeda me pedía la palabra para la primera pregunta y ahorita me dicen quién quise. Entonces sería senador Cepeda, después senadora López, y la segunda pregunta la abordamos después. Senador Cepeda, por favor. Gracias. Parecería, pero no. No hay casualidades en política. Y una y otra vez el presidente López Obrador y Morena han mentido y luego hecho lo que decían que no iban a hacer. El mejor ejemplo es la militarización del país. ¿Cuántas veces no está prometido que no se iba a militarizar México? Y lo hicieron, ¿no? Ahí están todas las iniciativas que han metido, que bien señalaba ahorita mi compañera. Es decir, no se puede echar en saco roto una propuesta formal del presidente del partido. No fue un legislador aislado. Es el presidente nacional del partido en el poder, que tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces, muchas veces lo que hacen es lanzan una propuesta como distractor, la otra es lanzan una propuesta para medir las aguas y dependiendo de la reacción, pues van, digamos, acotando, o en ocasiones lanzan una propuesta radical para luego acabar en un punto malo, pero no tan radical, porque yo sigo escuchando su rollo del nuevo Estado y que la felicidad y no sé cuántas cosas, que es un absurdo porque ya se mide la pobreza de manera multidimensional. Entonces sí traen ese rollo metido en la cabeza. Nada más que hoy se le fue la mano al presidente o bien se pusieron de acuerdo que fuera así para distraer. Entonces hay una labor que hay que hacer, hay que mandar el mensaje contundente de que ese tipo de cosas no van a pasar en México y mantener a raya a los radicales que quieren traer estas ideas comunistas a México, que no vamos a permitir. Muchas gracias, senador. Senadora López Rabadán, por favor. Bueno, me parece que es claro que cuando se habla de temas de derechos de las mujeres hay una necesidad muy lamentable del presidente de la República de minimizar los problemas de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres es mundial, no tiene que ver necesariamente con una región, es mundial y pasa porque muchas de las mujeres están hoy confinadas a propósito de la pandemia con sus agresores. Así es que lo que demuestra el presidente López Obrador cuando minimiza esta situación, pues primero que nada es una ignorancia a propósito del tema a nivel mundial. Segundo, nosotros hemos, una servidora ha propuesto, el día de ayer propuse a la Comisión de Igualdad, que así como la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados está solicitando asistir a ver al presidente, nosotros en la Comisión de Igualdad en el Senado de la República solicitemos también una reunión con el presidente de la República, porque es muy lamentable escuchar de manera sistemática o es ignorancia o es dolo, pero cualquiera de esas dos cosas de parte del presidente de la República a propósito de los derechos de las mujeres es Se nos fue su audio. Hemos solicitado que la Comisión de Igualdad pueda reunirse con el presidente de la República y me parece que es necesario que se fije una posición, ojalá y podamos fijarla hoy en el transcurso de esta semana para poderle informar al presidente lo que seguramente no le han podido informar o lo que no termina de entender y es esta realidad en la que están viviendo millones de mujeres a propósito del confinamiento. Muchas gracias, senadora. Senadora Reynoso, senadora Márquez, sobre la parte de la violencia, ¿querían comentar algo? ¿No? Bueno. Sí, bueno, en las dos cosas. Primero, Gerardo, decirte que estamos aquí no para engrandecer esta ocurrencia, como bien dices. También cuando a mí me invitaron a la rueda de prensa, no me gusta
hacer eco de estas ocurrencias, pero como dice el senador Damián y como lo comenté yo en mi participación, es que lamentablemente tenemos un Morena con todo lo que implican el presidente, Morena y sus legisladores que le están haciendo daño al país. O sea, con tan solo la declaración, hay menos gente que se anima a invertir en México. O sea, sí hacen daño con sus declaraciones, tan solo con la declaración. Y además, así lo hemos visto. El ejemplo está en la Guardia Nacional, que llegaron con una propuesta al Senado de militarización del país y les corregimos la plana. Damián Cepeda trabajó mucho en eso y a final de cuentas terminan violando la ley y terminan haciéndole daño al país. O sea, y lo que yo les estoy denunciando es que creo que fue un distractor para ocultar lo que declaró el presidente, que es: se gastó 40,000 millones ya del Fondo de Gastos Catastróficos. Esto sí es un tema preocupante que estaremos investigando y esperemos que nos ayuden ustedes. Y sobre la violencia del presidente, bueno, pues yo creo que él genera doble violencia con su discurso al minimizar que pueda estar ocurriendo violencia en los hogares. Yo creo que es totalmente una realidad y estaremos aquí acompañando a la senadora Kenia en las acciones que realice para que el presidente deje de dirigirse así hacia las familias y hacia las mujeres. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Lucía Calderón. Lucía, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. Bueno, tengo la pregunta acerca de que si en esta ocasión, si se les ocurre llevar como iniciativa el tema de INEGI al Senado, si otra vez van a hacer ese bloque de contención, aunque sea reiterativo, me llama la atención ese bloque, sobre todo porque logra que no pasen ciertas cosas. Entonces, ustedes iniciarían un trabajo ahí de sensibilización con el resto de los grupos parlamentarios. Y quiero hacer otra pregunta, si es posible, Sergio. Sí, de una vez si quieres, Lucía, por favor. Ok, es sobre la sesión vía remota el día de mañana. ¿Qué es lo que esperan de esa sesión? Quienes están dentro de la mesa directiva y de todo esto, ¿no? De la comisión permanente. Muchas gracias. ¿Quién quisiera responder a la primera? La senadora Reynoso y después para la segunda la senadora Murguía. Senadora Reynoso, por favor. Gracias. Lucía, no dudes, o sea, si así sea la propuesta de INEGI o cualquier otra propuesta que dañe al país y que amenace a México, el bloque de contención va a estar ahí. Y eso lo tenemos más que claro porque no es la primera amenaza. Como lo decía hace un momento, ha sido una amenaza permanente lo que ha pretendido Morena y sus aliados en el país, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y sí, en el Senado somos ese bloque que logra poder contener algunas cosas. Sabemos que en diputados tienen la mayoría calificada, pero para defender a México se van a topar con el bloque de contención, se van a topar permanentemente con el PAN. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, ¿alguien más? Si no, pasaremos con la senadora Murguía. Senadora Murguía, por favor. Quisiera, antes de entrar a responder muy brevemente, efectivamente esto parece una ocurrencia, pero bien lo dice Damián Cepeda, en política no hay coincidencias. Esto es una intención quizás de generar una cortina de humo en los temas trascendentes a nivel nacional, como es el grave problema de salud, la afectación a la economía de todas las familias, por supuesto también a las clases medias, pero parece solamente un acto absurdo que daña gravemente al INEGI, el INEGI que realiza una función específica de obtener información para fines censales, que está obligada a guardar reserva de esta información solo para fines censales y hoy pretende asumirlo como inspector fiscal que vaya y evalúe pues la concentración patrimonial de las familias. Esto puede generar un enorme rechazo a INEGI en la labor que viene desempeñando de manera institucional, profesional. Es algo muy grave que puede significar, sí creo, una grave amenaza. ¿Con qué propósito? No sabemos si después van a sacar una iniciativa de un impuesto patrimonial,
si buscan establecer un esquema de fiscalización a través de este tipo de instituciones, utilizando su mayoría, pero efectivamente, en la legislatura, en el Congreso, el bloque estará buscando el poner un alto a todas estas arbitrariedades que no reflejan más que de suyo una posición autoritaria del gobierno. Y para la sesión de mañana, efectivamente va a ser una sesión virtual. Estamos pidiendo también desde el bloque de contención el que el Senado sesione de manera presencial. Efectivamente, ya mañana quedó el acuerdo de la mesa para la sesión virtual y así se va a llevar, pero queremos que el Senado, la Cámara de Diputados en suma la permanente, no puede permanecer callado. Hay eventos todos los días, ocurrencias, acuerdos, propuestas del propio gobierno que merecen una reflexión por parte de los grupos parlamentarios y estamos exigiendo el que las sesiones sean con carácter presencial. Finalmente, en la permanente no somos más que 37 legisladores. Podemos, con las medidas de salubridad necesarias, llevar a cabo las sesiones y discutir los temas que son fundamentales para el país. Muchas gracias, senadora Murguía. A continuación tendría la palabra Gerardo Segura, pero me dice que no se pudo conectar, entonces me pide que por favor lea sus preguntas. Son dos. La primera es, ahora que se sabe que en México hay más muertos que en China, cuando la población de China es 11 veces mayor que la de México, ¿debería fincarse responsabilidad penal contra Hugo López-Gatell y contra Andrés Manuel López Obrador por haber actuado tarde, irresponsablemente y de manera desastrosa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿se debe actuar legalmente contra Rocío Nale por prohibir las energías limpias o qué acciones seguirían? ¿Acudirían a la corte? ¿Quién quisiera contestar la primera? Y senadora Reynoso, ¿alguien más? Senadora Reynoso, por favor. A ver, lo dijimos desde el principio. Si no había un número suficiente de pruebas, en realidad no se estaba diciendo la verdad y no se sabía el rumbo de una estrategia sin pies ni cabeza. Todos los días lo señalamos, los datos no coincidían, ni siquiera de los contagios, mucho menos de las defunciones. Y el día de hoy podemos seguir viendo los datos que siguen sin coincidir, que la federación, el presidente tiene sus datos y el resto del país tiene otros, sin duda alguna. Me parece que hay responsabilidades, sí. Es más, todavía el día de hoy la Organización Mundial de la Salud decía, si no hay aplicación masiva de pruebas, es intentar caminar con los ojos cerrados. Y es lo que está pasando en México. Por eso han pasado de semana en semana el pico del contagio. Empezó en la primera semana de mayo, nos dijeron que duraría hasta el día de mañana. Y ya algunos análisis internacionales dicen que el pico de la pandemia en nuestro país será en agosto. De ese tamaño es el problema y de ese tamaño es la irresponsabilidad de haberse negado desde el principio a la aplicación de pruebas masivas. Y les pongo otro dato, y que lo pueden investigar en el Estado de México. La semana pasada, el presidente se refería que a partir de esta semana bajarían los contagios en Ciudad de México y en el Estado de México. Pues, ¿cómo no? Si dieron la instrucción de aplicar solo 15 pruebas por día cada tercer día. Es decir, por semana, desde la semana pasada y durante esta semana, estarán aplicando 45 pruebas por hospital. ¿Cómo no van a bajar el número de contagios en los datos del gobierno federal? Esto, sin duda alguna, me parece que puede llegar a un genocidio. A ver, es una instrucción que lo único que está llevando es a que los contagios se puedan ampliar sin identificar y que, por supuesto, esto trae como consecuencia muertes, defunciones de personas inocentes solo por seguir las órdenes del gobierno federal. Gracias, senadora Reynoso. Senadora Márquez, después senadora López Rabadán. Gracias. Para responderle a Gerardo, yo creo que pues tiene toda la razón él en cuestionarnos sobre si hay que emprender acciones legales. Yo coincido totalmente
con Gerardo, porque pues fuimos testigos todos de cómo de manera irresponsable tanto el presidente como el subsecretario hicieron declaraciones, videos desastrosos. Y bueno, seguimos viviendo las consecuencias. Lo grave es algo que yo pedía en una rueda de prensa anterior, que el gobierno federal no está alertando a la población de que al reactivarse la economía, aunque sea de manera gradual, debe de alertarse doblemente a la población, y no, lo vemos en nuestros estados, la población está relajada a pesar de que los contagios siguen creciendo. Entonces sí revisaremos qué acciones legales emprender, porque la mala noticia es que la curva de contagios no está descendiendo, y sí hay responsabilidad en quien mediante videos o ruedas de prensa dijo que no pasaba nada, que ellos avisaban, y hoy creo que se están lavando las manos y están dejando la responsabilidad a los gobernadores, sin que cuando menos el gobierno federal incremente las campañas de concientización para la población. Muchas gracias, senadora Márquez. Senadora López Rabadán. Miren, me parece que hay que poner la irresponsabilidad de este gobierno en su justa dimensión, y por eso es que México hoy es uno de los países del mundo, ni siquiera de Latinoamérica, del mundo, con mayor mortandad en función de los contagios registrados. Hoy, si ustedes revisan la página de la Universidad Johns Hopkins, van a ver, está actualizada hacia las 9 de la mañana, van a ver cómo México lidera los países de mortandad en función de los contagios registrados. México está diciendo que tiene 51,633 contagiados y 5,332 defunciones. Esto es más del 10% de las personas contagiadas, según los datos oficiales, más del 10% mueren en nuestro país. Ellos que les encanta acercarse a Venezuela, pues la verdad es que está siendo el peor presidente ideológico de sus amigos en común. Miren, les voy a dar algunos datos. Cuba, mientras nosotros tenemos más del 10% de personas que han fallecido en función de los contagiados, Cuba, según la Universidad Hopkins, Cuba tiene solamente el 4.2%, nosotros más del 10%. ¿Cuál otro les gusta que podamos comparar? Bolivia. Mientras nosotros tenemos más del 10%, Bolivia tiene el 4.08% de muertes en función de los contagiados registrados. Venezuela. Mientras nosotros tenemos más del 10% de muertes de los contagiados, Venezuela registra el 1.62%. Si tienen tantas ganas este gobierno de parecerse a Venezuela, pues qué lástima que no se quieran parecer en las cosas positivas. Es una vergüenza. Entre Cuba, Bolivia, Venezuela y México, México lidera en los peores números. Esto significa, y lo han dicho bien mis compañeros, significan dos cosas: un desastre en términos de salud y que no han hecho las pruebas suficientes para reconocer los contagios. Si no reconocen los contagios, por eso es que somos el país con mayor mortandad, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Muchas gracias, senadora Márquez. Sobre las posibles acciones legales contra Rocío Nale por el decreto, ¿alguien que quisiera responder? Por el decreto que limita las energías renovables. ¿Quién me ayuda a responder? A ver, digo, por todas las acciones, cuando eres gobierno estás sujeto a responsabilidad sin duda alguna. Y si deliberadamente haces actos que sean ilegales, pues claro que tiene que haber responsabilidad. Pero ahorita lo que requerimos son resultados. Sí, creo que va a llegar un momento en donde, por ejemplo, la actuación particularmente de salud, el ocultar cifras, estos datos que están dando a conocer el día de hoy de más defunciones de las reportadas, y que pareciera que cuando sale esa información se quiere atacar al mensajero, al que hizo el trabajo. No,
Lo que es gravísimo es que el gobierno oculte ello. Igual en términos económicos, si se lleva a cabo un acto claramente violatorio e ilegal, tienes vías jurídicas para defenderte. Ya algunas empresas se están defendiendo, les están dando suspensiones. Esperemos que el Poder Judicial se mantenga, porque todavía tiene etapas estos procedimientos, y que se defienda la inversión. Entonces yo sigo, a ver, siempre un funcionario está sujeto a responsabilidad si su actuar se hace con dolo y si se lleva a cabo una ilegalidad. Y en este caso creo que sí la hay, pues, ¿no? En todos los casos. ¿De qué tipo? Pues ya veremos. Sin duda alguna hay que abrir esas investigaciones. Y en otro tema, déjeme nomás concluir un comentario de algo que preguntaron hace rato. El daño que se le está haciendo al país es mucho de incertidumbre. El año pasado no existía una crisis internacional y México no creció. Y el principal indicador para no crecer fue que el inversionista nacional no tenía confianza en el gobierno, por eso no invertía. ¿Cómo creen que están ahorita con esta violatoria cerrada de energías limpias, con propuestas de Morena como el querer hacer una persecución fiscal, con diálogo del presidente diciendo, pues ahora ya no es que vamos a hacer con los pobres, es que vamos a hacer con los ricos? ¿Qué te pasa? Pareciera que quieres que todos sean pobres. O sea, hay que elevar la calidad de vida de todos, no bajar la de los que lo tienen para hacer un Estado igualitario. Gracias. Muchas gracias. Finalmente tendría la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Félix, Sergio, a ver, un poco más fuerte. ¿me escuchas, Sergio? Sí, un poco lejos, pero sí, te escuchamos. Bueno, para preguntarle, senadores, si esta ocurrencia o buscapiés que mandó Alfonso Ramírez Cuellar, que es diputado con licencia y está como liderazgo de Morena, la pueden hacer o aplicar en el presupuesto próximo, es decir, nos pudieran incrementar los impuestos o generar nuevos impuestos. Félix, perdóname, Félix, Sí. No alcanzamos a escuchar la pregunta. ¿Pudieras repetirla? O El escribirla. final. No tienes tu video puesto, ¿verdad? A ver, ¿pueden quitarle el micrófono, activar el micrófono de Félix Muñiz, Marco o Ricardo? Ya está, Félix. Bueno, ahí deberíamos ay, bueno. Perfecto. Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Senadores, les preguntaba si este buscapiés o pues ocurrencia del diputado Ramírez Cuellar, porque es diputado con licencia, podría aplicárnosla en el próximo presupuesto, en el 2021, incrementando impuestos o generando otros para poder salir de la cuestión. Sería imposible salir de la cuestión económica, pero esperaríamos los mexicanos más impuestos en el 2021. Y en otro tema, si me permiten, porque también en Veracruz Morena está haciendo de las suyas, ya desapareció los soples y también evita la revocación del mandato. Ya esto es un desorden. En cada estado donde esté Morena va a hacer lo que él quiere. No sé, ¿se le puede ir al presidente del país de las manos? Gracias. Senadora Murguía, por favor. Bueno, pues como lo habíamos comentado, efectivamente esta ocurrencia, tratamos de explicarnos a qué obedece o cuál es el propósito que se pretende. Yo creo que mucho es una amenaza para ir pues tanteando el camino y ver hasta dónde pueden llegar en una posible acción legislativa posterior en temas impositivos, algunos impuestos de carácter patrimonial que pudieran implementarse. Y entonces es importante fijar hoy nuestra postura desde ahorita y estar atentos a cualquier iniciativa que pudiera presentar la bancada de Morena, porque hay que identificar que quien la presentó pues no es solamente un legislador llevando sus propias propuestas, es el presidente de Morena.
Y el presidente de la República a su vez ha dicho que no hay nada que suceda en el país de lo cual esté ajeno o no lo conozca el mismo presidente de la República. Me supongo que menos aún en el caso del presidente de su partido. Entonces, estamos atentos a eso. Queremos sí claramente fijar nuestro rechazo a lo que parece solamente una ocurrencia y vamos a estar atentos a cualquier posible iniciativa de carácter legal en materia fiscal, en materia impositiva, en materia de acciones autoritarias que se lleven a cabo por parte de órganos del Estado. Yo nada más quisiera agregar un dato. Senadora, por favor. Que me parece muy curioso el tiempo que tardó en responder el presidente. Cuando esto lo publica el diputado Ramírez Cuellar, no fue hoy en la mañana, fue el fin de semana y ahora el presidente habla en la mañana, en la noche, está la Secretaría de Economía, está el de Salud, o sea, tiene todos los espacios para hablar y casualmente de este tema no se manifestó, sino hasta hoy en la mañana. Eso no es casualidad. Y lo hemos dicho, y bien lo decías, Félix, que sí, esta amenaza en los congresos locales, lo decimos con todas sus letras. Morena es una amenaza, no solo para el país o para en el gobierno federal, es una amenaza en cada entidad porque el autoritarismo lo traen en la sangre. Muchas gracias. Senadora Cruz levantó la mano, ¿verdad? Por favor. Gracias, Sergio. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes en Ciudad de México, buenos días en Baja California. Miren, ahorita la pregunta, Félix, decías que si creemos que para el próximo año 2021 se incrementen impuestos. Déjame decirte que el partido de Morena no se espera hasta que se vaya a discutir el próximo paquete fiscal. Y el ejemplo, y ahorita hablabas tú de los gobiernos en los estados. Déjame decirte que hace 3 semanas, en plena pandemia, aquí en mi estado de Baja California, donde tiene mayoría Morena, acaban de incrementar los impuestos. Le pusieron impuestos a la gasolina, un impuesto estatal a la gasolina. Es decir, ya pagamos impuestos federales de IVA y EPS, y pues ahora hay un impuesto adicional con el pretexto que es ambiental y un impuesto estatal por instrucciones de Jaime Bonilla. Pero además también le acaban de poner un impuesto a las plataformas de entregas a domicilio. Es decir, ahorita que los mexicanos normalmente están en sus domicilios y que muchas de sus compras, inclusive de comida, lo hacen mediante estas plataformas, le acaban de poner un impuesto estatal a las plataformas. Es decir, no necesitan esperarse a que haya un paquete fiscal propuesto por el presidente y discusión en ambas cámaras el próximo fin de año. Ellos ya lo están poniendo. Entonces, yo no dudo que en cualquier momento también el gobierno federal lo haga para poder allegarse de más recursos, pues como es su costumbre, para poder entregarlos en sus programas sociales. Este sería mi comentario. Muchas gracias, senadora. Senadora Márquez levantó la mano también, ¿verdad? Por favor. Sí, nada más para responder del tema de Veracruz, que consulté con nuestros compañeros de Veracruz, pues yo creo que daremos todo el respaldo a ellos que están defendiendo este duro golpe a la democracia de los veracruzanos. Me comentan que mis compañeros que están buscando presentar una acción de inconstitucionalidad en el Congreso del Estado, ante el Congreso del Estado, y pues los acompañaremos desde luego. Y como dice mi compañera Gina, pues sí, les gusta violar los derechos y les gusta violar la democracia. ¿Pero se le puede ir de las manos el país al presidente? Esa es la última, y con eso cerraríamos. Quien desee contestar. Yo creo que sin duda ya está en ese camino. O sea, el conflicto con los estados, la justificada demanda de revisar el pacto fiscal, la inseguridad peor que nunca, el crecimiento económico desaparecido desde antes de la crisis del coronavirus y hoy hablándose de entre -7 y -9% de decrecimiento, millones de empleos formales que se van a perder para cierre del año y millones informales que ya se están perdiendo, y el presidente perdido hablando de zapatos, su partido proponiendo persecución fiscal
y cerrándose a toda realidad sin hacer la labor que tienen que hacer en salud y en economía. Yo creo que ya se le fue de las manos al país y por eso su popularidad cayó. Desgraciadamente, no es una buena noticia y sin duda alguna tenemos que todos recuperar a México y para eso la clave es hoy hacer presión conjunta, sociedad, oposición, actores políticos y segundo, en concreto, en el 2021 se le tiene que quitar la mayoría de la Cámara de Diputados para que este país tenga posibilidad de salir adelante y no estemos expensas de locuras de este gobierno. Gracias. Senadora López Rabadán. Gracias. Pues me parece que vamos a hablar en el mismo tono en el que habla el presidente de la República, ¿no? Le encantan los dichos y le encantan los lugares comunes. Usualmente decimos en Año Nuevo, te deseo salud, dinero y amor. Y en este gobierno de la 4T, ni salud, ni dinero, ni amor. Estamos en los peores índices de mortandad en términos de salud. Estamos en los peores índices de no crecimiento, de decrecimiento a nivel mundial. Y de amor, pues ni qué decir. El peor mes en términos de inseguridad en México. La verdad es que esta cuarta transformación no pudo concretar nada de lo que prometió en campaña y es una absoluta desilusión. No lo decimos nosotros porque somos oposición, lo dice la gente y ahí están claramente las encuestas.